Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. Vamos a hablar de la canasta básica. Y la canasta básica de alimentos, ponga mucha atención, en mayo se ubicó en 2.993 quetzales. 3.000 quetzales para hacerlo en número redondo. Y en abril fue de 2.991. 3 quetzales la diferencia. O sea, no es nada. Y pues bueno, el comportamiento derivado del petróleo influyó en el crecimiento inflacionario de mayo, mientras que el costo de la canasta básica alimentaria tuvo un ligero incremento según el último reporte de índice de precios al consumidor. Y pues bueno, la canasta básica y todos estos temas siempre son de interés porque tienen que ver con nuestro bolsillo, y vaya que cuando nos golpea el bolsillo a todos nos interesa. Vamos a hablar con Dani Fernández, economista, y Guillermo Díaz, economista, sobre este tema de la canasta básica y qué se puede esperar en los próximos meses. Buenas noches. Para iniciar, Buenas noches. doctor Díaz, iniciar con usted, efectivamente se ha resentido un incremento sostenido de los precios de los combustibles, recordando que cualquier incremento en las gasolinas y derivados del petróleo va automáticamente a impactar en la movilidad de los productos en los mercados nacionales. Sin embargo, a nivel internacional, los precios del petróleo y derivados parecieran no estar reflejando ese incremento que se ha dado y está sostenido en el caso guatemalteco. Gracias por la invitación, muy buenas noches y gracias a la teleaudiencia por sintonizarnos. Efectivamente, hemos visto que ha habido un aumento en el precio internacional del petróleo en los últimos meses y ello pues obedece a condiciones de oferta y demanda. Por el lado de la oferta, recordemos pues que cuando se dio la pandemia pues hubo una reducción en la capacidad de taladro, como dicen los expertos, es decir, muchos pozos cuando los precios bajaron dejaron de ser rentables, entonces se suspendieron sus actividades de perforación y producción de petróleo. Y por el lado de la demanda, pues sabemos todos de que el mundo se detuvo, se pausó y obviamente hubo un menor consumo de combustibles fósiles. En consecuencia, pues los precios bajaron. Me recuerdo que hace un año teníamos precios de gasolina más o menos de 20 quetzales. Hoy día pues estamos casi un 40% arriba. Entonces son condiciones de oferta y demanda. Y ahí creo que es un poco mi perspectiva de que los guatemaltecos nos hemos acostumbrado un tanto a la llamada estabilidad macroeconómica, que no es mala ni buena, sino simplemente es estabilidad, pero el mercado no funciona de manera estable. El mercado es un mercado que va al alza y va hacia la baja, es un mercado bastante inestable. De hecho, hay una hipótesis de la inestabilidad de los mercados de Mishkin, que nos refleja precisamente eso, y creo que es donde los guatemaltecos nos asombramos un poco. En concreto, en la inflación, pues si lo vemos ahorita es 5.7, algunos se asustan, pero veníamos de 6, más bien se ha venido desacelerando. En los Estados Unidos, pues a pesar de que tienen casi el doble de la meta, no están asustados, consideran que eso es transitorio, que es un ajuste, un poco como para reflejarlo en los temas de hoy día. Es como si de pronto yo me mojara hoy con alguna lluvia y me marcara mi termómetro una temperatura de 38 grados, no quiere decir que tengo COVID, simplemente pues estoy reaccionando en mi cuerpo a un fenómeno que me aconteció, no es que esté enfermo ya de COVID. Entonces, un poco eso es lo que está pasando. Hay una inflación que se considera a nivel mundial que es transitoria y que prontamente pues volverá a converger a unos niveles tradicionales. Todavía no se ve a nivel mundial que hayan condiciones estructurales para una inflación sostenida, al menos no mientras no se dé un aumento en los salarios, principalmente en los Estados Unidos, o un fuerte incremento en la demanda a nivel mundial. Ese sería mi comentario. Licenciado Fernández, ¿comparte usted este criterio en cuanto a que esto es transitorio y vamos a volver a los niveles de inflación, digamos, no sé si llamarle normales, pero bueno, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo lo que veo es que estamos en una situación pues, bastante complicada desde el punto de vista monetario. Lo que veo es que hemos tenido unas expansiones monetarias, una política monetaria pues increíblemente expansiva y con unas condiciones bastante diferentes a la última vez que tuvimos una política monetaria tan expansiva, que fue básicamente pues, en la última recesión. No estoy hablando en general solamente ahora de Estados Unidos o de Europa, también en prácticamente la totalidad de países del mundo. Además, la vía por la cual se ha tenido esta expansión monetaria
ha sido una vía que ha directamente tocado el bolsillo de los consumidores. En las otras quantitative easing, que se llama, las flexibilizaciones cuantitativas que habían hecho otros bancos centrales, se había salvado al sector financiero, pero por algún mecanismo que es un poco complicado de explicar ahora y bastante largo, ese dinero nunca había estado en manos del público, por lo tanto tenía una capacidad relativamente limitada para ejercer una influencia al alza sobre los precios de, pues puede ser tanto de materias primas, precios de producción, que estamos viendo que está incrementando todo, o también precios al consumo, que es lo que tiene asustado ahora a medio mundo. Ahora no, ahora lo que tenemos es que tenemos dinero en la mano de los consumidores y aparte de tener dinero en la mano de los consumidores hemos tenido una economía que ha estado parada o semi-parada durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos pues, un factor de oferta monetaria creciente muy fuerte y un factor de oferta de productos decreciente o que al menos ha sido decreciente durante prácticamente todo el 2020 y tenemos que entender que además la producción de la economía mundial no se va a recuperar totalmente hasta 2022. En algunos países ocurrirá antes, en Guatemala de hecho va a ocurrir antes, pero en otros muchos países, sobre todo los países más desarrollados, no va a ocurrir hasta 2022. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que tenemos una cantidad de dinero en circulación brutal, enorme, que no teníamos antes, y una cantidad de bienes menores. Esto es la receta perfecta para la inflación. Y luego además hay un mecanismo financiero de contaminación, si se quiere ver así, de activos, en este caso del dólar. El dólar básicamente está respaldado por deuda pública norteamericana, en general todas las monedas del mundo están respaldadas por deuda pública, y los principios por los cuales se valora la deuda pública están hoy mucho peor que hace un año y mucho peor que hace un año y medio. Entonces, lo que tenemos es un dólar o unas monedas en general nacionales, también el quetzal, que se han deteriorado mucho porque la calidad de la deuda pública se ha deteriorado. La capacidad que tiene el gobierno, los gobiernos de prácticamente todo el mundo, de devolver su deuda es mucho menor hoy, muchísimo menor hoy, por un tema de que básicamente ha caído los ingresos fiscales y los gastos fiscales se han disparado y además tenemos muchísima más deuda que en otros años. Lo que tenemos es que esta capacidad de devolver la deuda es menor. Y cuando tenemos un mal respaldo de la deuda, tenemos también una mala calidad de la moneda. Entonces, ya sea por la vía cuantitativa que he explicado antes, ya sea por la vía cualitativa de impacto financiero, lo que tenemos es una situación donde lo normal es que la inflación no sea algo transitorio, sino que sea algo que haya llegado quizá para quedarse o al menos para seguir repuntando. Ahora, doctor Díaz, si entiendo bien, el licenciado Fernández plantea a grandes rasgos una especie de trampa de liquidez, en donde, como él refería, hay dinero circulante, pocas mercancías y los agentes económicos tienden a recolectar o a recaudar ese excedente monetario por la vía de los precios. ¿Esto puede ser, como él plantea, sostenido? Es decir, que la inflación pueda tener un comportamiento sostenido al alza, por lo menos en lo que queda del 2021 y el 2022. Reitero, no, de acuerdo con la nueva teoría monetaria moderna, no se está viendo así. Es decir, es cierto, ha crecido el balance, pero al final ha crecido el balance. Es como que si yo tuviera exceso de liquidez, pero lo tengo en el banco. Es decir, lo tengo en mi cuenta monetaria, en mi depósito de ahorro. Es decir, no está sucediendo lo que los estadounidenses llaman el dinero de alto poder de compra. Es decir, no estoy saliendo inmediatamente a los centros comerciales, a la calle, a gastarme ese dinero. Y por eso es que no hay una gran preocupación. Y uno lo puede ver precisamente cuando le da seguimiento a los índices financieros internacionales. El Dow Jones ha estado bastante estable alrededor de los 36,000 puntos, no ha seguido subiendo. El Bitcoin tuvo una burbuja especulativa cuando don Elon Musk ahí apostó $1.500 millones y lo repuntó hasta arriba de los $60,000 el Bitcoin. Y esa burbuja, pues como toda burbuja, sabemos el famoso overshooting, como se le llama, se desinfla. Entonces, hoy día anda alrededor de los 36,000. Entonces se ha corregido lo que se llama la famosa exuberancia irracional. Yo sinceramente no veo condiciones monetarias como para una escalada sostenible. Es decir, si habría una inflación, sería una inflación de una sola vez, o como se le llama en la teoría monetaria, y uno lo puede ver precisamente en el comportamiento de la tasa de interés aquí en Guatemala. Yo he recibido ahí mensajitos de que me dan financiamiento por un 1% mensual de tasa de interés. Es
Es decir, hay tanta liquidez en el mercado que ha bajado las tasas. Y recordemos que la ecuación de Fisher nos dice que si la inflación sube, la tasa de interés va a la par. Y ahorita la tasa de interés, ni aquí ni en el mercado mundial, y lo podemos ver hoy día con la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años, que está alrededor de 1.4, 1.5%, o sea, no ha repuntado. Entonces eso quiere decir que ese dinero no es de alto poder de compra. Es cierto, hay un balance, pero nuevo, ese balance no se está traduciendo inmediatamente en mucho dinero persiguiendo pocos bienes. Hay un desajuste en todas las cadenas de suministros, que fue lo que pasó con la pandemia. Las empresas, pues obviamente siguiendo una lógica económica, empezaron a recortar sus cadenas de producción para ahorrar costos, etcétera, y eso se está viendo muy bien, por ejemplo, en la industria automotriz. Tenemos escasez de chips para producir automóviles, los precios de los automóviles han subido, pero eso va a ser transitorio en tanto y en cuanto las cadenas de suministro se vuelven a reactivar, y esperaríamos que eso va a ser tan pronto como finalice este año, de tal manera que no se ve así que la inflación vuelva a ser el fantasma del pasado, para decirlo en esos términos. Gracias. Ahora bien, licenciado Fernández, ¿cómo entiende entonces la población que día a día, digamos, sale a comprar sus alimentos y, pues bueno, hay que decirlo, el precio de los alimentos se ha encarecido en los últimos meses? O sea, ¿cómo le explicamos a la población este fenómeno en cuanto a que, por ejemplo, la leche, el queso, los productos de consumo diario para el desayuno, almuerzo y cena se han encarecido estrepitosamente? Bueno, pues se explica simplemente comentando de nuevo que, pues, que tengo razón y que efectivamente está habiendo inflación y que la inflación la estamos viviendo todos y la estamos sintiendo en el bolsillo, la estamos sintiendo por las causas que he comentado antes. Un pequeño apunte a lo que comentabas antes, la trampa de liquidez es otra cosa, no es eso que yo he explicado, lo que yo he explicado es otra cosa, lo que yo he explicado es un mecanismo inflacionario, dos mecanismos inflacionarios. Bueno, sobre esto, bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre son, otra vez, demasiado dinero persiguiendo relativamente pocos bienes. Cuando tenemos cuellos de botella, como por ejemplo los chips, o no, tenemos cuellos de botella en muchas otras partes, tenemos cuellos de botella en metales, por ejemplo. Los precios de los metales se han disparado en prácticamente todo el mundo. Tenemos cuellos de botella también en algunos mercados que tienen que ver con mercados de alimentos. Y materias primas relacionadas a esos mercados de alimentos. Esos cuellos de botella están generando efectivamente inflaciones derivadas en los bienes que se producen con esas materias primas. Ahora bien, estos cuellos de botella pueden ser logísticos, y efectivamente a veces han sido logísticos, otras veces son simplemente cuellos de botella porque están incrementando mucho el precio del transporte, el precio del input del transporte, que es el petróleo y sus derivados. Entonces, bueno, pero todo esto es típico de movimientos inflacionarios. Los movimientos inflacionarios primero pegan a todas esas cosas y después pegan a los bienes de consumo, que típicamente, eso de lo que tú estabas comentando ahora, de lo que desayunamos, ¿no? Pues, pero primero pegaron a todos esos sitios. Cuando pegaron a todos esos sitios, muchos ya avisamos de que iba a venir inflación. De hecho, muchos avisamos que iban a venir inflación cuando hicieron las barbaridades el año pasado con los bancos centrales. Curiosamente, los teóricos de la teoría monetaria moderna, como uno está ahora citando aquí Guillermo, nos dijeron que no pasaba nada, que bueno, que cuando estábamos en una situación depresiva, que podíamos aumentar todo, de hecho eso es lo que dicen, son barbaridades económicas, podemos aumentar todo lo que queramos, la expansión monetaria, podemos tener una expansión monetaria también fiscal, todo lo que queramos, podemos incrementar, ellos dicen, demanda agregada sin que haya problemas de inflación. Esto evidentemente es completamente falso, está hasta históricamente contrastado, que es falso. Básicamente tenemos la situación de los años 70, prácticamente todo el mundo, con una situación económica increíblemente negativa y con inflaciones altas, que era algo que no preveía la teoría económica keynesiana, tampoco la teoría monetaria moderna en la que se apoya. Entonces, desde este punto de vista, simplemente hay que decir, no hay nada más práctico que una buena teoría. Cuando tienes una buena teoría para analizar la realidad, pues resulta que poco a poco vas viendo que todas aquellas predicciones que se hacen desde una teoría sana, pues se cumplen, y todas aquellas teorías que se hacen predicciones que se hacen desde teoría que son pues barbaridades económicas, como es la teoría monetaria moderna, pues evidentemente no se cumplen, y ahora estamos intentando explicar de alguna manera muy peregrina por qué hay inflación hoy en día y por qué va a ser transitoria. Pero vamos, ¿por qué hay inflación hoy en día? Porque se hicieron barbaridades el año pasado en prácticamente todo el mundo. Digamos, lo que usted califica como barbaridades, pero ¿qué otra opción tenían los estados cuando se tenía que confinar a todo mundo?
bueno, yo tengo mis criterios en cuanto a los confinamientos, pero cuando todo el mundo estábamos confinados, cuando, por ejemplo, economía, sectores económicos como el turismo, al día de hoy no se logra recuperar, cuando tenemos población como países como Guatemala, en donde hay millones de personas que de verdad o era estar encerrado o morirse de hambre o salir a ver qué conseguían. O sea, ¿qué otra alternativa tenían los estados más que tratar de subsidiar o dar apoyos a las poblaciones? ¿Qué otra alternativa había? ¿Me estás preguntando a mí o es una Sí, pregunta? a ti, Daniel. Bueno, pues, bueno, a ver, alternativas había, hay un montón. En cualquier caso, lo que tenemos que tener en cuenta, yo no estoy planteando quizá alternativas ni nada, sino lo que tenemos que tener en cuenta es si se hace esto o si se hace esta barbaridad económica, que es básicamente la de emitir dinero con nueva deuda pública, monetizar deuda pública directamente, vamos a tener este resultado, que es lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Pues si haces esto, tienes este resultado. Que se pueden haber hecho un montón de cosas antes que eso. De hecho, en Guatemala, curiosamente, no se pusieron restricciones a uno de los... O sea, Guatemala le ha impactado relativamente poco la crisis. No digo que no haya habido una crisis, le ha impactado relativamente poco por varios motivos. Y probablemente de los 11.000 millones que se metieron en el Vanguard eran completamente innecesarios. Pero completamente innecesarios, teniendo en cuenta cuando uno mira los programas en qué se gastó ese dinero, pues oye, gran parte de ese dinero no fue a la pandemia. De hecho, nosotros tenemos varios artículos en UFM Market Trends donde decimos fue simplemente a sindicatos. Entonces, bueno, pues uno, ¿qué hay que hacer? Pues no darle dinero a los sindicatos, vamos, es el punto número 1 y básico. Y quitar todo gasto que no sea sustancial en el gobierno, que hay gasto no sustancial por todos lados. Esto se podría haber hecho en medio mundo. Supongo que luego, podemos plantear una situación con un falso dilema, que es lo que tú has hecho, o podemos simplemente plantearla de una manera en cuáles son las alternativas, básicamente, de teoría económica ortodoxa, es decir, apretarte el cinturón, igual que se lo aprieta el sector privado, que el sector público se apriete el cinturón exactamente igual y que se quite todo gasto no sustancial del gobierno, no sustancial, eso es. Ahora, doctor Díaz, entonces en función de lo que usted ha planteado, debemos entender que este golpe de inflación es más una inflación importada y no hay mayor cosa que hacer en la política monetaria y política económica guatemalteca para tratar de evitar que haya un sostenimiento de ese comportamiento inflacionario. En efecto, sí, en parte es inflación importada, pero también cuando uno mira qué es lo que está subiendo de precios, por ejemplo, aparte de la gasolina, yo estaba viendo ahí el reporte del Instituto Nacional de Estadística y a veces le digo a mis estudiantes de maestría ahí, uno tiene que ir a la evidencia empírica, lo que nos están diciendo los datos más allá que ponerse en una posición propiamente de pensamiento. Yo a veces acabo de escribir un ensayo sobre la enseñanza de la economía y a veces digo, ¿enseñamos economía, ciencia económica o enseñamos doctrina económica? Y lo dejo ahí nada más. Los datos lo que me están diciendo es que lo que está subiendo es pasajes aéreos. Y leía hoy en Prensa Libre que de los cerca de 50.000 personas que han viajado a Estados Unidos, 40.000 se han ido a vacunar. Algo que no pasaba hace un año. De hecho, las líneas aéreas cuando empezaron a reactivar, pues hicieron rebajas bastante significativas. Y hoy día, pues obviamente, si hemos tenido una gran caída en un precio y después el precio empieza a subir, pues obviamente por efecto matemático estadístico se va a ver ese efecto de inflación que estamos viendo ahora. Por eso yo no creo que haya motivo de preocupación. Ni los Estados Unidos, que tiene el doble de inflación de su meta, tiene 4%, ellos están preocupados. A pesar de eso, ellos saben de que esto está siendo un fenómeno transitorio porque hay un ajuste entre las ofertas y las demandas y ellos saben de que aun cuando hay problemas de desempleo, que ya lo han ido corrigiendo, tienen una escasez de mano de obra tremenda ahí, que no se está traduciendo en ese aumento de las salariales. Es decir, al menos una inflación por aumento de costos todavía no se ve, que esa sí es un poco más sostenible. Si uno quiere partir desde una visión propiamente monetaria, de que porque hay mucho dinero en la economía, hay inflación y siempre lo va a haber, pues puede tener ese paradigma, pero en la práctica, de nuevo, lo que nos están diciendo los datos es que no ese es el fenómeno. Como ya expliqué, son otras las causas, entonces yo creería que en el caso de guatemalteco, de nuevo reitero,
creo que es algo que hay que transmitirle a nuestro sector empresarial y yo se lo transmito a mis estudiantes de maestría, insisto en eso, el mundo no es estable. Vivimos en un mundo que se llama VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, y tenemos que acostumbrarnos a que el mundo es inestable. Los ciclos económicos o esa montaña rusa, como yo le llamo, es la economía. Sube y baja, pero no es estable como a veces nos gustaría. Y oigo yo el discurso empresarial que queremos estabilidad macroeconómica y todo lo demás. Y lo podemos ver en el caso de comercio internacional. Trump renegoció el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, y ahora se llama el TMEC. Impuso aranceles a China, luego los quitó Biden y ahí está Johnson con el Brexit y que no saben qué hacer. Entonces, si se dan cuenta, en economía no hay estabilidad. Realmente el mundo es inestable. Económicamente, eso es lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de la evidencia empírica. Y por eso, repito, de nuevo, creo que este fenómeno es transitorio y no hay una inflación como la del pasado, que vamos a llegar a 2 dígitos o que ya de pronto no vamos a tener suficiente para vivir. Yo creería que no. El tipo de cambio está estable, las tasas de interés siguen estando bajas, la economía más o menos se está reactivando y desde luego hay desajustes, pero eso es natural en una dinámica económica. Ese sería mi comentario. Para finalizar, licenciado Fernández, entonces, digamos, muy poco puede hacer el país en torno a todos estos factores externos, si así lo queremos ver, en materia económica. Bueno, hay un factor externo que es el dólar se está depreciando. La tasa de inflación no es el 4, es el 5. La que es el 4, un poquito menos del 4, es el 3,8 en Estados Unidos, estoy hablando, es la subyacente, la inflación que no incluye alimentos ni energía. Pero bueno, un 5%, ¿cómo que no se están asustando? En Estados Unidos sí se están asustando. Y lo que tenemos tenemos tasas negativas de interés, tasas reales negativas, ¿no? Y eso sí es una anomalía económica. Más anomalía es la de Europa, que tienen tasas nominales negativas. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos un factor externo y evidentemente Estados Unidos está exportando la depreciación de su dólar, nos la está exportando a nosotros otra vez mediante un mecanismo financiero. La mayor parte de reservas del Vanguard están en dólares, al menos las reservas internacionales, prácticamente la totalidad de ellas están en dólares o en activos denominados en dólares. Entonces, eso es una inflación importada, sin ninguna duda, pero es que nosotros también hemos hecho nuestra propia desgracia en casa a la hora de traer inflación. Es decir, que nosotros el año pasado le obligamos al Vanguard a comprar 11.000 millones de quetzales de deuda pública y esto además fue una monetización directa. O sea, esto no tiene otra visión. Hay veces que se hace de otra manera, hay veces que se hace mediante balances en el sistema financiero. No es este el caso. Este fue una monetización de deuda pública directa, con un gasto público directo. Entonces, esto sí tiene consecuencias inflacionarias directas, que son las que estamos sufriendo ahora. Entonces, cuidado, porque es verdad que parte de la inflación es importada, pero otra parte de la inflación no lo es. Y otra parte, o sea, también no podemos caer en la complacencia de mirar afuera y decir, son ellos, y en parte es cierto, estos son ellos, pero la otra parte también es nuestra. Nosotros también hemos puesto nuestro granito de arena a contribuir a la inflación en el país. Bueno, muchas gracias a ambos, se nos acortó el tiempo. Gracias por su participación esta noche. Nos vemos. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz noche. Bueno, Cristian, un tema por demás técnico que lo entienden a nivel académico y se queda en una discusión de élites y tecnicismos. Al final, el guatemalteco de a pie lo que ve es la preocupación en cuanto a que va al supermercado o va a una tienda y los productos de consumo diario se elevan cada día más. Y es que la inflación, Mario, es la forma más inhumana de quitarle poder de compra a las personas, porque al final el incremento de los precios lo que en términos generales produce es comprar menos con el mismo ingreso. Y en ese sentido, a quienes más golpea es precisamente a los sectores más pobres del país, puesto que las economías familiares resienten directamente cualquier movimiento en el ritmo inflacionario del país, Mario. Por supuesto. Bueno, gracias, Cristian. Nos vemos la próxima semana. A ustedes en casa, una feliz noche. Gracias.